Cartas a RN desde Canadá. Jaime Wagena visita en esta nueva serie a oyentes que han seguido escuchando a Radio Nederland desde su nueva patria adoptiva, Canadá. Hola a todos y bienvenidos a Cartas a RN desde Canadá, o mejor tendría que decir desde la provincia de Quebec en Canadá. Y conmigo se encuentra Juan José Aldaz, un oyente de las transmisiones de Radio Nederland. Bueno, Juan José, ¿qué hace un caleño, un colombiano aquí en Quebec, en la ciudad de Montreal? Bueno, en parte por razones de estudio, en parte porque la situación de nuestro país desafortunadamente está bastante complicada. Entonces tú te abres a buscar mejor futuro y otros caminos, mejores perspectivas de trabajo y estudio en otras partes del mundo. ¿Y has encontrado a más latinoamericanos? Bastante. De hecho, antes viví un año más en Boston y he conocido muchos más latinoamericanos aquí y mucho más educados aquí que inclusive en la misma Boston, que es una ciudad pues bastante educada dentro de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, geográficamente en Boston, Montreal no están tan lejos, ¿no? Ambas ciudades. No obstante, encuentras una gran diferencia. Sí, hay muchísimas diferencias. Aquí se ve la multiculturalidad, la interrelación entre todo tipo de etnias, de idiomas. Esta ciudad es un crisol donde encuentras, por ejemplo, cine de África, del Asia, de Latinoamérica, donde la gente de todas las partes del mundo, todos los inmigrantes viven juntos en paz y comparten en cualquier barrio, de cualquier estrato dentro de la ciudad. Eso me parece una de las diferencias más grandes que he encontrado con Estados Unidos, donde la gente se ubica un poco más en núcleos un poco más cerrados, ¿no? Como comentábamos antes, el punto que oyes de comparación aquí, lo que la gente te dice es que es la parte de Canadá más parecida a Europa. Yo no conozco Europa en realidad, pero me parece que aquí se vive una cultura en la que no todo es trabajo y dinero, sino que hay tiempo para el esparcimiento, tiempo para cultura, tiempo para salir, a comer, a compartir con los amigos, a tomarte un café, a mirar expresiones de arte en la calle, conciertos. Hay muchos espectáculos al aire libre y gratuitos, cosa que no se ve tanto en otras partes de este mismo país o de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Quebec es eminentemente una provincia francófona. Aquí se habla, bueno, no tendría que decir el francés, sino el quebecois, que es quizás un tanto difícil hasta incluso a los franceses que llegan acá se les hace un poco difícil de entender algunas palabras que hablan acá, ¿no? Los de quebecois de verdad, ¿no? Quebec es una provincia, la más grande del Canadá, por cierto, que es distinta a las otras 9 provincias y a los otros 3 territorios que conforman todo lo que es la nación de Canadá. Me ha llamado la atención que al llegar acá, comparándola con otras provincias, aquí es todo en francés. Yo esperaba encontrarme algo en inglés, pero no es así. Bueno, en ese sentido, el nacionalismo quebecois es un poco acentuado. Y ellos de pronto se marcan un poco en esto hacen un poco de énfasis en esto de hablar el francés como lengua única. De hecho, la única provincia bilingüe oficialmente es New Brunswick. Esta es oficialmente francófona y las demás son oficialmente anglófonas. Así que aquí son un poco cerrados con esto del francés y es indispensable para estudiar, para trabajar, para moverte en general y progresar en esta sociedad. Entonces es muy importante hablar el francés y de hecho pues es su primera lengua y tienes que aprenderla para poder estudiar o trabajar o progresar acá. Présentement 28 degrés. OK, je pars le barbecue. Papa va faire des hamburgers. L'affaire noire comme une puck de hockey, là. Des cuisses de poulet de bord? Bon, l'affaire dure comme un bat de baseball, là. OK, des hot dogs. L'affaire sèche comme des pattes de goaler. Essaies-tu de me dire que t'aimerais mieux aller à la cage au sport, là? Tout l'été, les enfants mangent pour $2 dans les cages au sport du Grand Montréal. Oui, seulement 2. ¿Ya llevas aquí viviendo en Montreal un año? Me imagino que en un año pues tienes muchas vivencias que contar, muchas anécdotas. Sí, bueno, siempre te pasan anécdotas buenas y algunas no tanto. Por ejemplo, alguna vez estaba buscando en el Día de la Independencia de Colombia un parque
y le pregunté a un señor en inglés que si me decía dónde estaba el parque, y él me dijo que si no le hablaba en francés no me ayudaba. Le dije que yo era turista y que necesitaba las indicaciones para llegar porque no conocía, y que desafortunadamente como recién llegado no hablaba el francés. Este señor decidió no ayudarme, aunque te pasan este tipo de experiencias de vez en cuando. La mayoría de la gente te ayuda, y si hablan las dos lenguas te tratan de ayudar en inglés o te dan la mano de alguna manera. De hecho, aquí es bastante sorprendente que te encuentras con muchas personas que hablan español, o sea, que son quebecuas, son francófonos de nacimiento y prefieren aprender español o les gusta aprender español como segunda lengua. Ici Radio-Canada. Vous écoutez CBF FM 95,1 à Montréal. Écoutez pour voir. Ici Radio-Canada. Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du trait prolongé, il sera exactement midi, heure avancée de l'Est. Le Radio-Journal de Radio-Canada. Bonjour, ici Céline Marie Bouchard. Au sommaire, les néo-écossais iront aux... Pasemos a otro asunto, si te parece. Tú eres oyente de Radio Nederland ya desde hace un tiempo, ¿no? Sí, desde hace bastante tiempo. Yo empecé a oír la radio en onda corta cuando era niño y me iba de vacaciones con mi familia a una isla en el Caribe colombiana que se llama San Andrés. Y en esa época, en los 80s, la comunicación con Colombia, con el interior, era la radio de onda corta. Había que salir fuera de la casa, estirar la antena de tu aparato y tratar de sintonizar Caracol o RCN, que eran las emisoras que generaban en onda corta en esa época. Tal vez había una emisora de música clásica también, de alguna ente gubernamental. Y desde esa época también recuerdo que tenía muchos amigos, hijos de japoneses, y los domingos, por ejemplo, salían a lavar los carros y sintonizaban con sus radios de onda corta emisoras de su país para escuchar las noticias. También me acostumbré a la radio porque había un vecino que tenía una radio de banda civil y de niño nos dejaba jugar, entre comillas, y buscar otros radioescuchas. Así fue creciendo y fue cultivándose como la afición, ¿no? La afición a la onda corta. Cuando salí del país y traté de radicarme primero en Boston, compré un radio de onda corta, pues precisamente para escuchar emisoras colombianas. Paradójicamente nunca encontré una emisora colombiana, pero me encontré con otras emisoras, precisamente pues como Radio Nederland, y me aficioné a escuchar Radio Nederland casi todos los días, escuchar lo informativo, cartas, los programas que en general mi tiempo y las condiciones meteorológicas y el tamaño de mi aparatito me podían permitir captar, ¿no? Sí, porque aquí me traje tu correo electrónico en el cual escribes: cordial saludo, mi nombre es Juan Aldaz y escribo desde Montreal, Canadá. Soy colombiano y compré un radio de onda corta para escuchar noticias de mi país en la lejanía, con la sorpresa de que no capto ninguna emisión desde Colombia, pero me divierto y me informo mucho escuchando Radio Nederland en los 9.845 kHz. Bueno, esa no es la única emisora que sintonizas, Radio Nederland. ¿Sintonizabas, por ejemplo, Radio Canadá Internacional desde el exterior? Cuando estaba en Estados Unidos no, pero coincidencialmente aquí sí la sintonizo a veces para hacer ejercicio con el francés. Pero que suene cómico, también sintonizo programas en español de las emisoras más inimaginadas. Es un hobby, ¿no? Y te sientas en la noche a trasnochar, a escuchar, a pasar por el dial, a buscar emisoras y a apuntar en qué horarios las captas, en qué días de la semana. Y recuerdo por ejemplo, haber escuchado un horario en español de la Radio Universidad de Teherán, desde Irán. Escucho clases en japonés a veces de Nihon Hoso Kyokai de Japón, radio de Rumania, desde la radio de los cubanos en Miami, Radio Martí, hasta la misma radio de Habana que genera desde Cuba. He escuchado radios desde África, bueno, cualquier cantidad de emisoras desde todas partes del mundo. Desde la China también tiene una emisora que genera en español algunos días de la semana. Toda clase de emisoras se generan en español. Así que allá donde vayas
te llevaras tu aparato de radio de onda corta, ¿eh? Exactamente, así seguimos en contacto con el mundo y afortunadamente tenemos una emisora de tan buena calidad como Radio Nederland. ¿Y qué tal es la recepción de nuestras emisiones por onda corta? Es bastante buena, hay 2 frecuencias, los tengo grabados en la memoria de mi radio. En general, con un buen clima, en general la recepción es muy buena. Es bastante agradable oír algo que se está generando en vivo, o sea, que tú sabes que está pasando en realidad desde el otro lado del mundo, así sea, que allá esté de día y que acá está de noche, pero que tú llegues y prendas tu radio y te está hablando alguien que de verdad, o sea, al otro lado de tu receptor está en verdad contándote lo que está pasando, lo que está viviendo, está leyendo cartas de gente de cualquier lugar del mundo. Porque los medios de comunicación modernos, o sea, está el cable, está el internet y durante un tiempo es una fiebre y uno empieza como a utilizarlo bastante, el email, pero después de un tiempo te das cuenta que no es lo mismo y que a mí me parece más chévere retomar lo de las postales, escribir otra vez a los amigos, comprar estampillas y mandar fotos, y aunque son cosas que se pueden hacer por internet y por email, no es lo mismo que cuando tú lo escribes a mano, cuando te llega una carta a mano o cuando estás oyendo el radio que está llegando directamente, que no necesariamente es una onda generada por internet. Aunque es más actual, es más moderno y es más rápido, es como más impersonal. Bueno, Juan, estamos disfrutando de una linda noche aquí en Montreal. Dentro de unos meses va a empezar a llegar el frío. No me lo recuerdes. Bueno, pero tengo entendido que aquí en Montreal también hay, como decirte, una ciudad subterránea, donde hay toda clase de tiendas o de negocios, donde uno puede resguardarse del frío y hacer sus compras ahí, ¿no? Bajo tierra. Sí, de hecho hay 2 líneas de metro paralelas, una línea naranja y la línea verde, en la que más o menos unas 6 estaciones se interconectan entre sí, subterráneamente, llenas de pasillos que desembocan en centros comerciales. Es toda una red de túneles de centros comerciales, o sea, en su totalidad empiezan a funcionar al 100% al entrar el invierno, y es pues precisamente para que la gente se distraiga y pueda tranquilamente ir a comprar, ir a tomarse un café o ir a un restaurante o a una discoteca, ir a divertirse a pesar de la crudeza del invierno. Yo recuerdo que en el último invierno hubo un par de días que llegamos a menos 40 grados centígrados y eso era tan duro que le pedían a la gente que tuviera los tanques de gasolina llenos, porque un tanque a menos de la mitad se congelaba. Yo no tenía ni idea que la gasolina se congelaba, pero así es de duro el invierno acá. Así es de duro el invierno acá. Se congela la gasolina, se te congelan los líquidos del carro, las puertas se quedan pegadas y te venden una cantidad de productos para poder bandearte con todos estos inconvenientes que te da el frío, ¿no? Sí. En ese momento, ¿qué piensas? ¿Qué hago yo aquí? O de todas formas piensas, hay otras cosas bonitas que quedan compensadas. Yo creo que la primera frase que dijiste no la hubiera podido decir yo mejor. Cuando uno ve un día de esos y escucha en la radio que el termómetro va a estar a menos de 30 o 35 bajo cero, uno extraña bastante su país y se pregunta qué demonios está haciendo acá. Pero bueno, finalmente todo esto son vivencias y todo tiene sus partes buenas, sus partes malas, de todo aprendes, todo te enseña, y a pesar de todo es un país muy organizado, es un país con muchas otras ventajas, a pesar de que el invierno sea una desventaja. Hay muchas otras cosas que te lo hacen llevadero y te lo compensan después. Por ejemplo, el verano. Ahora estamos viviendo el Festival Internacional de Jazz. Son casi 11 días, más de 300 espectáculos gratuitos, paralelo al Festival Internacional de Fuegos Artificiales. Todos los miércoles y sábados hay fuegos artificiales. Es un espectáculo muy lindo de ver. El 1 de julio es el Día de Canadá. Hay más conciertos aún en el viejo puerto, que es como la zona más antigua, más colonial de la ciudad, y hay toda clase de eventos para todo el mundo, o sea, tengas dinero o no tengas dinero, seas de la cultura que seas, de la raza que seas, hay un espectáculo para ti en algún lugar de la ciudad. Bueno, Juan, has mencionado exactamente, el 1 de julio es el Día de Canadá, pero también se celebra cada año el Día de Quebec. ¿Cuándo exactamente? Es el 24 y 25 de junio.
que es el Día Nacional de la provincia como tal, de esta provincia de Quebec. ¿Y cómo lo celebran? Se celebra igualmente, casi de la misma forma, se hacen muchos conciertos al aire libre. Obviamente ese día los conciertos son en su mayor parte en francés. El Día de Canadá de pronto hay un poco más de otros grupos que vienen de varias partes de habla inglesa. Y hay desfiles, la gente pues celebra su nacionalismo, saca a ondear la bandera azul, la cruz blanca y las 4 flores de lis. Es una celebración bonita y es tranquila, es pacífica y es de integración en términos generales. Bueno, Juan José, te tengo que confesar una cosa, he quedado traumatizado cuando me comentabas hace unos minutos que aquí el invierno pasado pasaron a 40 grados bajo cero. Yo me quedo helado al escuchar eso, ¿sabes? La primera vez que escuchas eso piensa que no vas a sobrevivir, pero definitivamente... Entonces, el país que fueres, haz lo que vieres, igual compras tanta ropa y te pones tantas mechas encima, como decimos los colombianos. Pero es un país preparado para ese clima, ¿no? Sí, es un país preparado para el clima. O sea, tú ves cosas que al principio te extrañan un poco, como los camiones llevan unas especies de cobijas enfrente del radiador. Y bueno, a pesar de que ese día advertían que los tanques de gasolina deberían estar llenos, porque si están a menos de la mitad de la gasolina se congela. Y te venden muchos productos para manejar eso. Por ejemplo, te advierten en la televisión y en la radio que el tiempo de congelación de la piel es de 5 minutos. O sea, la piel expuesta se congela en 5 minutos. Pero entonces te empiezas a aplicar cualquier cantidad de cremas y de protectores, y si te llevas tus guantes y 3 o 4 capas de abrigos que te tienes que poner encima. Y bueno, finalmente pues igual tienes que vivir tu vida, tienes que salir a la calle, hacer tus compras, salir a trabajar, a estudiar, y lo haces. O sea, te quejas bastante, pero finalmente te decides, te acostumbras y lo haces. ¿Y el clima tan frío se refleja también en el espíritu de los quebecois? Por lo que yo he escuchado se refleja más por fuera de Quebec, pero evidentemente, a pesar de que el quebecois tiene fama de ser más cálido y más amistoso que en otras partes de Canadá, aún el llegar a Quebec siendo tú latino, al principio vives un choque cultural. O sea, no es lo mismo, no es el mismo tipo de gente, no es el mismo calor, la gente no te conversa lo mismo, ni al mismo volumen, ni las fiestas son tan ruidosas, ni, bueno, toda la manifestación de comunicación que tiene el latino no la vas a encontrar acá lo mismo. Pero igual hay muchos latinos y te haces a tu grupo de amigos, conoces mucha gente aquí también, aprendes de muchas otras personas. Aquí he hecho amigos hindúes, asiáticos, del Caribe, cualquier cantidad de partes del mundo. Es un país muy rico en inmigrantes y conoces de todo. Como cosa que me pareció extraña y me llamó la atención positivamente, aquí gusta mucho aprender el español y a bailar salsa. Aunque sea extraño, por estos días puedes salir al viejo puerto a caminarte a la zona colonial y ver clases de salsa gratis y a todo el mundo, desde niños hasta gente muy adulta, aprendiendo a bailar salsa y tratando de hacer sus pinitos en español. Bueno, eso me agrada escuchar, Juan José Aldaz. Además de escuchar Radio Nederland, pues trabaja, estudia, se lo pasa bien aquí en Montreal. Así que, bueno, felicitaciones por todo eso. Bueno, muchas gracias y pues un saludo muy cariñoso a todos los que están aficionados a esta gran experiencia que es la onda corta. Espero que sigan en sintonía y estamos en contacto. Y será, bueno, qué decir, ya que estamos aquí en Montreal, en Quebec, podríamos despedirnos con un à bientôt. À bientôt, au revoir mes amis.